Hola amigos, bienvenidos aquí a Punto de Quiebra. Mi nombre es Luis Román y estoy muy contento porque sabemos que Jesús viene pronto y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos y sobre todo informados para saber que los acontecimientos que están pasando el día de hoy se alinean perfectamente con la profecía bíblica. Y hoy, como ustedes saben, siempre tenemos temas relevantes, tenemos personas que saben de lo que están hablando y hoy tenemos a un escatólogo que ustedes van a apreciar bastante, quizá muchos de ustedes ya lo conocen, es el doctor Antonio Bolaínez y él está hoy aquí en el estudio a la larga distancia, pero él está compartiendo con nosotros mucha información muy interesante. El doctor Bolaínez tiene algunos libros, uno de los más resaltantes el día de hoy es Israel al filo de la profecía. Y bueno, tiene muchas cosas que él quiere compartir con nosotros y que le voy a dar apertura y la bienvenida al doctor Bolaínez. Antonio, muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Aquí estamos para escuchar todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Bienvenido a Punto de Quiebra. Un saludo muy especial para toda la audiencia o teleaudiencia de Punto de Quiebra y también saludos especiales para ti, presentador de este exitoso programa, Luis. Efectivamente, estamos aquí para hablar de estos temas importantísimos, escatológicos, donde nuestros hombres de Dios que fueron utilizados para escribir la Biblia, lo escribieron, pero no lo vivieron. Nosotros lo estamos viviendo. Wow, qué increíble. ¿Por qué es importante la escatología y qué significa específicamente, Antonio? Porque creo que mucha gente ha escuchado la terminología, pero no sabe exactamente qué es y cómo se aplica de acuerdo a la profecía bíblica. Déjame hacerte una pequeña anécdota. Estamos en la década de los 80, 1985-86, en la Universidad de Ámsterdam. Y soy uno de los becados de Naciones Unidas y estamos estudiando escatología, pero en el nivel secular. No olvidemos que siempre los líderes mundiales, siempre, desde la época de Nabucodonosor, se rodean de personas que conocen, que están preparados, educados sobre los acontecimientos para aconsejar a los gobernantes. Cuando veníamos saliendo de una de las clases, vino alguien de allí de la universidad y nos dijo: ¿y ustedes? Veníamos el grupito nosotros. ¿Y ustedes qué están estudiando? Escatología. ¿Y qué es eso? Y dijo uno, bueno, es una carrera que es para asustar y para volverse loco. La palabra escatología es una palabra griega, compuesta por dos palabras. Escato, que significa acontecimientos finales, y logo, experto en acontecimientos finales, escatólogo. Es la parte, es muy importante, Luis, que se sepa esto. La teología tiene dos ramas científicas. La teología, dos ramas científicas. La primera de ellas es la antropología, que es la que estudia el inicio de la raza y las civilizaciones. Si hay un principio, también hay un final. Y allí entra la escatología, que es la que trata la parte final. Es por eso que está considerada las dos ramas como científica. O sea, es carrera científica. De hecho, en las universidades se le da el título de doctorado en filosofía cristiana, específicamente, precisamente porque está considerado como una rama científica, igual que el antropólogo. Increíble, muy buena información. Muy buena información. Y si nos podías platicar un poquito cómo entraste tú a esto, dónde viviste en Jerusalén, un poquito tu trasfondo. Quizá hay mucha gente que ya te conoce, tú tienes un canal también de información, tienes muchas cosas, libros, etcétera, pero quizá hay otras personas que apenas están conectándose con nosotros en esos temas tan importantes. Y me gustaría que nos explicaras un poquito cuál ha sido tu trascendencia y por qué decidiste tomar un doctorado en escatología. Yo nací en Nicaragua, una familia sencilla, los Bolaínez. El trasfondo de la historia de los Bolaínez y Irene
es que eran judíos, sobre todo los dirén, que vinieron de Marruecos a Centroamérica. Tuve la oportunidad de que en la niñez me crié con mi abuelo y entonces él me instruyó completamente en todo lo que es la historia. Era un jovencito estudiante, yo tuve el privilegio, si se puede decir, de aprender a leer a los 3 años y medio. Pasé la primaria en 4 años y entonces sí me dio la oportunidad de estar demasiado joven en la universidad. Era un jovencito de 16 años, activista estudiantil en Nicaragua en el momento en que Nicaragua estaba pasando una crisis muy fea entre lo que se conocía como el régimen de Somoza y el movimiento subversivo de los sandinistas en aquel entonces. Era uno de esos jóvenes activistas estudiantiles no me interesaba nada. Habían algunos compañeros en las clases que se decían evangélicos y me hablaban de compartir el evangelio, pero cuando me hablaban del Nuevo Testamento, para mí el Nuevo Testamento no existía. Eso no era parte de la Biblia. Para mí la Biblia era hasta lo que se conoce en hebreo la Tanat, que es desde la Torá hasta el último libro, o sea, los 39 más los apócrifos. De manera que no quería saber nada. Estoy en una noche en un campamento de puros jóvenes, pero no cristianos, un campamento estudiantil de estos movimientos. Y en esa noche yo tengo una experiencia que va a cambiar mi vida. En esa noche, mientras estoy acostando, es un éxtasis, o sea, porque estoy despierto. Cuando yo estoy tratando de acostar, yo siento un impacto, un choque en mi vida. En ese impacto, lo que se llama éxtasis, de momento yo veo una visión. En la visión yo veo a un personaje con una sonrisa jamás nunca en mi vida he experimentado. Y el personaje decía en la sonrisa: yo soy Yeshua, lo dijo en hebreo. Yo soy Yeshua, yo soy el Mesías y no estoy muerto. Wow. Eso fue todo. Y 3 palabras. Te amo, te amo, te amo. Y fue todo. Cuando los muchachos me forcejean, porque estoy como impactado de rodilla, en ese momento que ellos me forcejean, me dicen: ¿qué está pasando? ¿Qué te está sucediendo? Eso fue una experiencia tan extraordinaria que yo no les podía explicar a ellos. 3 días después yo busqué una iglesia pentecostal, una iglesia humilde. La razón que fui porque un primo mío, que era el que siempre estaban criticando en mi familia, porque había sido el primero en la familia que se había hecho evangélico. Entonces la familia hablaba muy feo de él. Cuando yo tengo esa experiencia esa noche, yo dije: yo tengo que buscar a la iglesia de mi primo, porque yo tengo que ir a recibir a Yeshua, a Jesús. Y así es que yo voy 3 días después, una iglesia pentecostés, asamblea. En ese lugar llegué, mi primo salió y le dije: yo solo vengo por una sola razón. Yo necesito que me diga cómo yo recibo a Jesús como mi Señor. Él me dijo: hay un predicador invitado, escucha al predicador. Cuando él termine de predicar, él va a decir que si hay alguien que quiera aceptar, entonces tú levantarás la mano y él te va a llamar adelante. Eso es todo. Así es que yo escuché a aquel predicador. Yo estaba deseando que ese predicador terminara lo más pronto posible, hiciera la invitación. Ajá. Se llegó el momento. El predicador era por cierto un predicador de origen guatemalteco. Dijo al final: ¿hay alguien aquí que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Inmediatamente yo estaba atrás, levanté mi mano y yo dije en voz alta. Era un líder juvenil, no me daba pena hablar delante de la gente. Así es que levanté mi mano y dije: yo quiero aceptar. Toda la gente que estaba allí conocía a mi familia y sabían que yo era uno de esos líderes. Cuando la familia vio todo eso, todos reaccionaron de que yo me levantara.
paso, me dice el predicador, ven aquí adelante, hijo. Paso junto con otras personas y cuando yo llego adelante, él me dice, arrodíllate. Yo me arrodillo y él pone su mano sobre mí. En ese momento que él pone su mano sobre mí, yo sentí un líquido, esa es la palabra, líquido caliente que caía sobre mi cabeza. Aquel líquido fue bajando sobre todo mi cuerpo hasta llegar a las plantas de mis pies. Al llegar a las plantas de mis pies, yo comencé a hablar en otros idiomas. Yo quería hablar en español y no podía. Estaba hablando en otro idioma. Es lo que hoy nosotros conocemos el bautismo del Espíritu Santo. Al tener esa experiencia, esa noche, yo hablé esa misma noche, me presentaron al pastor Oscar Matute, que ya está con el Señor, y yo le dije, yo soy un líder estudiantil, y si ahorita que yo me hago evangélico, voy a traer consecuencias que puede costar hasta mi vida. Yo necesito bautizarme inmediatamente. El pastor reunió al buró, y el buró, lo que llamamos nosotros los consejeros ancianos, dice la ley de las asambleas de Dios es que tienes que pasar 3 meses de un estudio para poderte bautizar. Entonces el pastor Matute dijo, si el Espíritu Santo lo ha bautizado, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Entonces él dijo, hagamos un trato. Dijo, me enseñan el librito de gobierno disciplina de las asambleas de Dios. Un librito pequeño, y era un estudiante universitario, y me dice, si te lees este libro, todo el libro, de lo que es el gobierno de disciplina, y me dijo, y el jueves nos reunimos todo el buró, te van a hacer un examen, y el otro domingo te bautizarían. Le dije, perfecto. Así es que ese libro me lo leí en el mismo día, rápidamente. Cuando llegué el jueves, pasé todas las pruebas, y 8 días después de haberme leído 2 veces el Nuevo Testamento en esos 8 días, el libro que más me impactó fue el libro del Apocalipsis. Después de eso, por las circunstancias, se acrecentó la guerra en Nicaragua. Yo tuve que salir fuera de Nicaragua, exiliado, porque era uno de los 33 jóvenes que el gobierno de Somoza pedía. Y ya sabíamos que no lo pedía para darle bienvenida, era para, uno ya sabe qué es. Sí. Yo tengo que salir con apenas 16 años. Entro bajo protección de Naciones Unidas para poder salir por mi vida. Pero había un problema serio, y es que el gobierno de Somoza dijo que nadie que fuera menor de edad no iba a firmar la salida. Entonces, la familia, como tú sabes, en nuestro país de América Latina, todo se arregla. Esa es la decisión. Así es que corremos donde que por cierto era pariente también, el que era el jefe del registro civil, era uno de los primos también, y tiene que alterar la partida de nacimiento de su servidor para que inmediatamente Naciones Unidas diga, él ya es mayor de edad. Y así logro salir, me llevan a Honduras. En Honduras decido, ante la situación, dejar a mis padres de la noche a la mañana, tener que completamente depender ya sin ayuda de mis padres. En esa situación y sin derecho a escribir una carta a mi familia, aunque la época de teléfono en aquel entonces era remota, era solo por carta, de manera que yo no podía tener el más mínimo contacto con mi familia. Me advirtieron, no puedes tener contacto con ellos, puedes poner en peligro a tu familia. Así que en aquella condición me meto a un ayuno de 40 días, donde yo le digo al Señor, no suspenderé el ayuno hasta que tú me digas cuál es el propósito mío ante ti. Así es que en el día 39, en un lugar que se llama El Tular de Valle, en Honduras, allí esa noche, debajo de un árbol que ellos le llaman sicómoro, allí en Honduras, allí en la noche, a las 9, 10 de la noche, yo tuve la segunda visión. Esa segunda visión en voz audible.
el Señor vuelve a hablar a mi vida y me dice, yo te voy a preparar en los niveles más altos, te voy a llevar a los niveles más altos, porque vas a hablar a gobernadores, a reyes, y vas a hablar a mis dos pueblos, a mi pueblo de Israel y a mi iglesia. Dijo, yo te voy a preparar, vas a hablar sobre mis tiempos finales. Esa será tu especialidad. Wow. Al siguiente día, era el día número 40, él dijo, ya mañana entregas tu ayuno. Yo recuerdo ese día, mi piel estaba pegado a los huesos. Recuerda que en aquel entonces nos enseñaban que el ayuno era seco. O sea, esa era la época, así. De manera que yo no me podía levantar. Cuando llegaron un grupo de hermanos desde El Salvador, desde que entraron a la casa pastoral, estaba en la casa del pastor, el hermano que venía adelante dijo, el Espíritu Santo me dice que ponga las manos sobre ese joven que está ahí. Él va a poner su mano sobre mí. Cuando él pone su mano, yo recibí otra vez fuerza. Y es cuando él dice, es Altísimo, dice, que te ha preparado y te va a preparar a los niveles de los tiempos finales. Vuelve a confirmar con él. Y me dijo, y dice el Señor, que cada vez que subas al púlpito, hablarás lo que Él pondrá en tu boca, no lo que tú decidas hacer. Amén. Y a partir de aquel momento comienza mi experiencia. De inmediato, 3 días después, me mandaron para Tegucigalpa, Honduras, donde comencé mi preparación. Inmediatamente después de allí, fui trasladado a Costa Rica, siempre bajo protección de las Naciones Unidas. En Costa Rica entro a estudiar también con la Universidad de Costa Rica, y de allí mismo se me abre la puerta hacia Europa, ir a Holanda. En Holanda hago la especialidad, porque ellos me dijeron, tienes 2 alternativas. Tenemos un déficit de médicos dentro de 10 años en las Naciones Unidas. Puedes estudiar medicina o dijo, también necesitamos una carrera que tenga que ver con politología, que las Naciones Unidas está dispuesta a abrir, y solo hay 5 para América Latina, para el continente americano. Me dijo, yo le dije, si tiene que ver con la teología, entonces yo estoy de acuerdo. Él dijo, sí, tiene que ver con teología. Y es así como yo soy uno de esos 5. Uno era brasileño, yo era centroamericano, y los otros 3 eran americanos. Así que soy uno de esos 5 que salgo para Ámsterdam, Holanda, y allí en Holanda comienzo mi preparación. En ese vaivén que tenía con Naciones Unidas, yo tenía que dar servicio social en San José, Costa Rica. Así es que cuando estoy dando mi servicio social en San José, Costa Rica, para los grupos de refugiados de Centroamérica, llega el momento de mi tesis, presentar mi tesis. Y entonces el embajador Nehemia Tebel, embajador de Israel, Nehemia Tebel me quería como que si fuera su hijo. Él nunca había tenido hijo varón, solo hijas. Sé que él me había adoptado como un hijo allí en Costa Rica. Y en una mañana que voy donde el embajador Nehemia Tebel para pedirle consejo de que mi tesis la voy a hacer en toda Europa, porque es el presupuesto que se me había dado. Entonces el embajador me dijo, ¿y no te gustaría hacer la tesis en Israel? Y yo le dije, sí, embajador, pero es que mi presupuesto me dice que es Europa. Yo no te estoy preguntando si el presupuesto te dice que es Europa. Nosotros somos las Naciones Unidas. Nosotros los embajadores somos los que decidimos. Le digo, yo te estoy preguntando que si te gustaría. Y yo le dije, por supuesto que sí. Le dije, el sueño de mis padres. Entonces él dijo, ok, mijo, vas para Israel. Wow. Una única condición, me dijo, que vas a tener que hacer cada semana 4 horas de servicio militar. Pero de ahí en adelante vas, me dijo, por la descendencia de tu abuelo y todo, te vas para Israel. Y así es como salgo para Israel, exactamente como Dios lo había dicho, a prepararme, a documentarme allá. Y así se desarrolla hoy en día, ya 44 años, el ministerio en el Señor. Dios me preparó en todo. Presenté mis papeles en Estados Unidos, en Austin, con la Universidad de Vision International, para que se me reconociera.
para todo el mundo quiere que Estados Unidos reconozca su doctorado, por alguna razón es la primera potencia del mundo, y así se me reconoció aquí en Estado, fue apostillado por el Departamento de Educación de California, mi doctorado Commission International, y desde entonces me he dedicado también en mi trabajo que hacía en Costa Rica, hice el trabajo de pastor, fui más predicador al estilo evangelista, y en los últimos 25, 26 años viajo por todo el mundo dando conferencias, tanto para universidades, pero sobre todo para el pueblo de Dios, para congresos, para pastores, para concilios, y me identifico con todos los concilios. Es interesante, Luis, porque fíjate, disculpe que estoy dándote toda esta historia. No, está excelente. Es interesante porque como escatólogo uno tiene que tener una línea bien fuerte en el tema de la escatología. Y entonces, para los bautistas me consideran como que yo fuera bautista, porque le pido durísimo a los pentecostales en el asunto de que tengan cuidado de no abusar del Espíritu Santo, de no hacer cosas que no son del Espíritu Santo. Es lo que nosotros conocemos como el neopentecostalismo. Así es. Entonces, para los bautistas me dicen, no, es que tú eres de nosotros, tú eres un bautista. Pero también para los pentecostales, soy pentecostal porque hablo del poder y de la llenura del Espíritu Santo. Entonces Dios me ha dado ese privilegio de moverme en las dos corrientes más grandes que dominan nuestro pueblo evangélico a nivel mundial. Es increíble todo lo que estás platicando, porque puedes ver la mano de Dios. Cada persona tiene una historia, y tu historia es muy fascinante, específicamente como dice, ¿verdad?, la palabra, que fuimos hechos para este tiempo. Y creo que estamos viviendo ahorita tiempos muy específicos, y si vemos en internet, si vemos en muchas formas de información, que un tema que no se abordaba mucho, que era el concepto o el tema de los últimos tiempos, hoy es el tema que está en la boca de todos, porque estamos viendo cómo el mundo está avanzando rápidamente hacia el caos en lo natural, y bíblicamente se están cumpliendo todas las profecías. Y en 1948, que se fundó nuevamente la nación de Israel, eso abrió toda una nueva página que hablaba Daniel, que hablaba la palabra sobre la última generación, Jesús. ¿Y dónde estamos, doctor Bolaños, de acuerdo a la escatología? ¿Dónde está el mundo hoy? Definitivamente, tú mencionaste la restauración de la nación de Israel. Después de estar 2000 años deambulando entre todas las naciones del mundo, esa es una de las enseñanzas profundísimas que nuestro pueblo evangélico debería de aprender del pueblo de Israel, que a pesar de haber sido esparcido entre todas las naciones, nunca se dejó de hablar de los hijos, a los hijos, de los hijos, la misma palabra. Uno, nunca se dejó de hacer las oraciones en hebreo. El Shema Israel siempre se le dijo. Dos, siempre se usaba la palabra Va'ashana Jerusalén. El próximo año nosotros volveremos a Jerusalén. Entonces, y esa pasión se le traspasaba de hijo a los hijos de los hijos. Y uno miraba a su abuelo, yo miraba a mi abuelo, las oraciones 3 veces al día. Y esas oraciones, el próximo año nosotros volveremos a Jerusalén. Esa pasión mantuvieron por 2000 años. Fueron perseguidos como ningún otro pueblo en la historia ha sido perseguido por su origen. El Vaticano los persiguió igual que a la Iglesia Evangélica. El Vaticano los persiguió por 500 años y usaba la palabra que los judíos eran los que habían matado al Señor Jesús, y usaban yo recuerdo la experiencia en Nicaragua. A mi familia nos tenían un mal apodo, y la experiencia de cómo cada Semana Santa ponían a los judíos como los judíos errantes, y cuando uno regresaba a la escuela, los niños escupían y decían judío errante. Esa fue la experiencia, las humillaciones por 2000 años del pueblo de Israel,
en todo, hasta que después del holocausto nazi es cuando todas las puertas se cierran, cuando nadie quería recibir a los sobrevivientes judíos del holocausto nazi, cuando el mismo América cerró todas las puertas, es cuando Israel se da cuenta que la única opción que queda es regresar a su tierra, es Israel. Y así el 14 de mayo de 1948 se da la restauración de después de 2000 años de estar fuera. Y a partir de ese momento el mundo también cambió. El mundo nunca más volvió a ser igual. Pasamos del burro y del caballo a la supertecnología. Los cuentos, los mitos, cuentos y leyendas se volvieron realidad. Recordamos cuando nuestros bisabuelos, deberías preguntarle a tu papá, los bisabuelos le decían que la luna era de queso. De momento sí. vemos cómo llega el hombre a la luna, y te decían en algún momento, cuando allá, tal vez tú niño en aquel momento, yo joven, en los 80, cuando íbamos al cine a ver las películas de James Bond, Agente 007, y mirábamos a un James Bond utilizando una computadora portátil que no existía en aquel entonces, hablando desde el avión con su gente al otro lado, y nosotros salíamos del cine, wow, hablando de lo que era ciencia ficción. O mirábamos no sé, el capitán o catcher que hablaba con su reloj y que hablaba con el reloj, wow, y nosotros decíamos, wow, qué interesante. Todo eso era ciencia ficción. Hoy, 70 años después, eso no es ficción. Aquí estamos en este momento, en vivo, al estilo de James Bond, hablando nosotros, tú allá en Dallas, yo acá en el área de McAllen, Texas. Hoy miramos a todos nuestros jovencitos que son los número uno de la tecnología, a todos nuestros muchachitos, yo tengo una niña de 17 años que hablan con su reloj. Así es. Entonces, estamos el 14 de mayo del 2018, se cumplieron los 70 años. Con ello, el fin de una generación. Comenzaron lo que en el judaísmo se conoce, eso solo en el judaísmo se conoce, lamentablemente el cristianismo no maneja esa parte, es que en el judaísmo se maneja 70 más 10, recordando la experiencia que vivió el remanente de Israel en Babilonia, cuando Jeremías había profetizado que el pueblo de Israel estaría cautivo 70 años en Babilonia y que al cabo de 70 Dios se acordaría de su remanente. Pero Daniel ya es un anciano de 84 años. Daniel y sus 3 primos hermanos habían sido llevados cautivos en aquel momento por Babilonia. Y Daniel, no olvidemos que Daniel y sus 3 primos hermanos eran príncipes. Así es que ellos posiblemente recordaban cuando niños cómo en la plaza del templo abofeteaban a Jeremías. Lo abofeteaban y lo insultaban y se le prohibía entrar al templo porque lo consideraban un profeta extremista. Porque mientras la multitud de profetas hablaban de prosperidad y prosperidad y prosperidad viene del norte, Jeremías decía, mentira, no viene prosperidad, viene persecución, viene un imperio que va a violar a tus hijos, va a matar a tus hijos y a lo mejor se lo va a llevar cautivo. Y posiblemente Daniel y sus 3 primeros hermanos recordaban esas palabras del profeta Jeremías. Ahora ellos están allá en Babilonia. Y hay por cierto, hace poco saqué un TikTok sobre esta canción de Ríos de Babilonia, que ya tiene 1 millón de vistas, porque en el TikTok, que es Antonio Bolaines, ahí estoy diciendo, han escuchado esa canción, Ríos de Babilonia. Para la gente inconversa, lo bailan y ni siquiera le ponen atención a la letra. Para los evangélicos es una canción mundana, pero si un judío la escucha, empieza a ver que las mejillas de ese judío empiezan a llenarse de lágrimas. Cuando yo lo hice, fue una multitud de rabinos y todos que me escribieron de Jerusalén por el video cuando hice la aclaración, porque dice allí, es el Salmo 137, dice, los que nos llevaron cautivo a Babilonia y nos reuníamos en Shabbat, y allí en Shabbat junto a los ríos de Babilonia colgábamos nuestras arpas
y llorábamos y cantábamos en dirección a Jerusalén y decíamos, el próximo año nosotros volveremos a Jerusalén. Y los que nos cautivaron, nos llevaron cautivos, nos decían, cántanos canciones a nosotros. Pero nosotros decíamos, ¿cómo vamos a cantar canciones nosotros para los malvados? Eso era lo que recordaba en toda su juventud Daniel. Recordaba esos momentos lindos en que se reunían la multitud del pueblo del remanente junto a los ríos de Babilonia por 10, por 20, por 50, 60 años. Y siempre todos decían, el próximo año nosotros nos iremos a Babilonia. Nosotros no somos de Babilonia. Pero ahora se han cumplido 70 años. Daniel está impactado. Ya los judíos ya no se reunían a las orillas de los ríos de Babilonia. Ahora los judíos cantaban como los babilonios. Ahora los judíos, las jovencitas, las doncellas judías, danzaban como las de Babilonia. Ahora ya los judíos ya no decían el próximo año nos vamos a Babilonia, a Jerusalén. Ahora hablaban de conquistar Babilonia. Cuando Daniel ve esto y se han cumplido 70 años, es cuando Daniel decide irse a un ayuno, a lo que nosotros llamamos un ayuno, junto al río Éufrates y el Tigris. Estando allí después de 21 días, que ya conoces tú la historia, sí, el Señor se le aparece y le da toda la profecía que comienza en el capítulo 10 y termina en el capítulo 12. A partir de ese momento es que se cuenta en el judaísmo, después de los 70, los 10 años en rojo. ¿Qué se cuenta en esos 10 años en rojo? Fue en esos 10 años cuando se levantó el malvado Amán, el personaje que por segunda vez puso en peligro la extinción del pueblo de Israel por el espíritu de odio que desató Amán. Pero también en esos mismos 10 años cuando Dios levanta a una Esther, en hebreo Hadassah, que significa hermosa. Eso nos da una idea de la novia del Cordero de la iglesia. Es cuando Dios levanta a Esther, es cuando Dios levanta a un Mardoqueo, es cuando Dios levanta a un Nehemías, es cuando Dios levanta a un Esdras. Y al final de esos 10 años es cuando se comienza el regreso de los cautivos de Babilonia. Si de eso lo ponemos nosotros, lo aplicamos a la iglesia, esos 70 años, extraordinario, Luis, extraordinario, lo que sucedió en 70 años. De hecho, en mi canal de Masterclass, que es en YouTube, recuerde que mi canal de YouTube es Antonio Bolaines Oficial, y aparte tenemos un Masterclass que es clase de exclusividad para miembros. Allí estoy hablando de la iglesia Filadelfia y cómo se compara la iglesia Filadelfia con el siglo XX. Esos años, Luis, esos años 50, 60, 70, 80, esos años únicos que uno, cuando tú escuchas a alguien de este movimiento neopentecostal hablando que están esperando un gigantesco avivamiento, es que el avivamiento lo tuvimos. Tenemos que recordar hombres extraordinarios que lamentablemente a nuestra iglesia no le gusta la historia. Pero tenemos que reconocer hombres como el doctor Billy Graham. ¿Quién era el doctor Billy Graham? Un hombre bautista, un bautista. Cuando digo uno de los temas que lo que le falta al bautista le sobra al pentecostal y lo que le falta al pentecostal le sobra al bautista. Así es. Cuando un bautista es tomado por el poder del Espíritu Santo, ese bautista hace historia. Y allí tiene a la historia de Billy Graham, el más grande jamás, nunca antes, el más grande ganador de alma en el ministerio de Billy Graham. Eran multitudes las que se conocían, y era un mensaje sencillísimo. Eso estamos hablando de Billy Graham de los 50, 60, 70, 80. Estamos hablando de un T.L. Osborne, que este tremendo, terrible predicador anglosajón, que sin necesidad de orar por los enfermos, mientras predicaba, los paralíticos se levantaban. Entre los hispanos, ¿quién no recuerda a un Gigi Ávila? Que hasta hoy en día los científicos no pueden responder los milagros que Dios hizo a través de Gigi Ávila. Entonces, estamos viendo una historia
extraordinaria. La iglesia se duplicó, triplicó, cuadriplicó y llegó hasta los confines del planeta Tierra en todo ese siglo XX, hasta que llegamos al siglo XXI y llegamos al 14 de mayo del 2018. Y ahí comenzaron los 10 años en rojo. Tenemos 5. Y vaya, mire qué es lo que ha habido en estos 5 años. Espeluznante. Tremendo. Espeluznante. Tremendo. ¿Y qué siguen esos otros 5 años? Esa es la gran pregunta del $1.000.000. En mi programa El Mundo Actual, a comienzo de entre marzo, es un programa que también sale en nuestro canal de YouTube, Antonio, se llama El Mundo Actual, que se retransmite en múltiples de radio. Allí entrevisté a mi querido amigo, es un diplomático de alto nivel en la actualidad en Jerusalén, Mattia Cohen. Mattia Cohen fue embajador de Israel en Guatemala, Honduras y El Salvador, y hoy se ocupa un puesto grandísimo en Jerusalén. Y Mattia Cohen, cuando me dijo, Antonio, me han oficializado para ser el encargado de la celebración de los 75 años de la restauración de Israel. Eso te da la idea, me dijo él, lo que se espera en los próximos 5 años. Van a ser años dificilísimos, difíciles tanto para la nación judía como para el mundo entero. Como dice un dicho en Costa Rica, por la víspera se saca el día. Mira todo donde estamos parados, los principios morales. Nunca jamás nuestros ancianos padres imaginaron que nosotros íbamos a ser testigos de una generación depravada, de una caída de los principios morales jamás nunca visto, donde en aquel entonces, cuando íbamos a las escuelas, los maestros tenían una regla y nos pegaban en la mano, sí, recuerdo. y nos daban enseñanza. Hoy es todo lo contrario. Hoy son los alumnos que llevan su vara para pegarle a los maestros. El pobre maestro no puede decir absolutamente nada al niño. El niño hace lo que a él le da su regalada gana, lo que demuestra una decadencia sin precedentes en los principios morales que estamos viendo en este momento. Sin precedentes. Eso te da la idea hacia dónde vamos los próximos 5 años. Hay temas profundos, extraordinarios, escatológicos que hablar sobre esos 5 años, Luis. Y uno de esos temas, por terminar el día de hoy este programa, porque nos gustaría volver a hacer otros programas, porque hay mucho que platicar, pero ¿qué está sucediendo en este tiempo con el tema de, por ejemplo, la inteligencia artificial? El cambio climático. Déjate una pregunta anterior que la tenía pensada sobre Apocalipsis 1:1-3, ¿verdad? Que es la revelación de Jesucristo al apóstol Juan y que le está hablando exactamente de esos tiempos que estamos viendo y cómo tú lo ves escatológicamente ese momento con lo que estamos viendo hoy con la inteligencia artificial, con el cambio climático y con el gobierno único mundial que quieren hacer. Recuerda que en la escatología tiene una palabra muy sencilla que describir. Es un antes y un después. Por eso que la escatología no solamente habla del futuro, también habla, y por eso cuando le preguntas a una persona inconversa pero intelectual, escatología inmediatamente dice, pero eso tiene que ver con ultratumba, porque también la escatología se va hacia la eternidad, hacia lo profundo de la eternidad, lo que es una profundidad llamado infierno, lo que es una profundidad llamado cielo en la terminología evangélica. En la terminología científica es como los reptilianos y los extraterrestres, pero que es la terminología de ellos. Entonces, cuando en la escatología decimos un antes y un después, ¿qué quiere decir? Que ese después estamos siendo testigos de cosas que hasta ahora las entendemos, pero que ya estaban en la Biblia. Entonces, por ejemplo, inteligencia artificial, cuando cuento múltiples de grandes hombres de Dios, estoy hablando de, para mí, uno que yo siempre hablo de él, el doctor Francisco de la Cueva, considerado como el más grande teólogo en el siglo XX para los europeos. El doctor Francisco de la Cueva
habló muchísimo de la escatología, pero no pudo ver lo que nosotros estamos siendo testigos. Estamos hablando de Elvis Carballosa, que también debe estar ya con el Señor. Tuve el privilegio cuando jovencito allá irlo a visitar en su casa en Cataluña. Ellos escribieron y hablaron de esto, pero no lo pudieron ver ni pudieron darse idea cómo iba a ser. Aquel pasaje de Apocalipsis 13 que dice que la herida, en Apocalipsis 13 dice que una de las bestias, no dice que es el anticristo, y eso lo aclaro aquí en mi libro Israel al filo de la profecía. Son tres bestias, el antipadre, el anticristo y el falso profeta. Entonces el problema es que el cristianismo se concentra solamente en dos bestias y no se concentra en el antipadre. Es muy interesante porque, y lo toco en el libro Apocalipsis, cuando dice que vio, dice Juan en la traducción original, dice que vio a un personaje, dice que el dragón se había encarnado en él, esa es la traducción, que se paró frente a las naciones y hablaba grandes abominaciones. Sí, insolencia, dice de su boca. Ese es el dragón, o lo que nosotros conocemos el antipadre. Y dice que después del antipadre le dará su trono y su autoridad al antihijo, que ese sí tiene, nótese, ese sí, tal como lo explico en el libro, ese sí tiene que ser judío. El antipadre no tiene que ser judío. Será un líder político que posiblemente se levantará al frente de la nación más poderosa del mundo y le entregarán su trono y su autoridad porque la nación más poderosa del mundo tiene el poder de destruir al mundo en solo 5 minutos con las armas atómicas. Eso es Estados Unidos. Lo que quiere decir que ese antipadre posiblemente se va a poner al frente de la nación más poderosa del mundo. Y después ese antipadre le entregará, imitando la Trinidad de Dios, que dice que Jesús recibió autoridad de su Padre, le entregará su trono y su poder a la bestia anticristo. Ese sí tiene que ser judío, de ascendencia judío. Y finalmente el falso profeta. Dice que uno de esos tres recibe una herida de muerte, pero su herida de muerte milagrosamente es sanada. Algunos dicen, y lo explico en el libro, que posiblemente esa herida de muerte puede ser un golpe político con todititita su fuerza, si fuera el antipadre, donde todo el mundo ve que aquel hombre lo van a desbaratar, lo van a destruir, pero que milagrosamente ese hombre, contra todo pronóstico, se pone otra vez al frente de la gran potencia del mundo. Y entonces todas las naciones se quedan con la boca abierta. ¡Wow! No lo puedo creer que con todo lo que le hicieron era de muerte y el hombre se levantó. Dice que una vez que ese hombre se levanta, dice que le da soplo a las imágenes, ordena que se levante imagen a la bestia, al anticristo. Ahí sí, al anticristo. Que se levante imagen a la bestia y que esas imágenes, dice, reciben soplo de él y le da vida. Y esas imágenes, dice, obligarán a la humanidad a que adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, nunca entendimos ese pasaje. Hasta en este año, 2023, cuando se empieza a hablar de inteligencia artificial. La primera experiencia que tenemos, y como lo explico en el libro Israel al filo, sobre todo en el capítulo 17, ese personaje de la gran prostituta que se pone al frente de la gran prostituta, la gran ramera, que ya nosotros sabemos más o menos quién es. Y ahí explico que ese va a ser el personaje que va a empezar a hacer noticia, a hacer declaraciones que va a impactar a la gente. De momento, por ejemplo, en el 2013, cuando el actual Papa Francisco es nombrado Papa, el primer Papa jesuita, en otra palabra, el primer Papa negro, como lo digo en el libro Camino al falso profeta, el primer Papa negro. Cuando se levanta, ¿cuál es la sorpresa de Francisco? Cuando se anuncia, hasta en CNN, que Francisco es el Papa electrónico. ¿Por qué? Porque por primera vez todo el colegio cardenalicio se puso un microchip para elegir al nuevo Papa, para que un cardenal impostor no se les infiltrara. Y de momento entonces
Francisco se convierte en ese papa electrónico. Pero la noticia más grande la va a dar en febrero de este año, cuando el Papa Francisco invita al Vaticano a la crema innata de las tecnologías cibernéticas. Allí pudimos ver en la reunión, que salió en todos los noticieros, al mero de Google. Allí vimos a Bill Gates, allí vimos a Mark, el de Facebook, Google, a todititos los grandotototes. Así es. Con el Papa. Y el tema era inteligencia artificial. De momento miramos en toda esa semana que ponían a un Papa. Mire que esto es interesante, esto es profético. Esto que estamos viendo es profético. Porque es la tercera vez desde el 2018 que se hace una alarma simultánea en los 50 estados de la nación americana. Wow. ¿Por qué? Estos nos están preparando el arrebatamiento. Quieren asegurarse que todo funciona bien, que pueden a nivel nacional conectar los 50 estados en una crisis de emergencia. Por eso esta alarma es una prueba que está siendo federal. ¿Verdad? Interesante. Bien, disculpa que cortamos eso. Sí, no, está bien, está muy bien. Entonces, lo importante es que aparece Francisco en todas las imágenes que tuviste, montando en una moto como con los hippies, y era la misma imagen de Francisco, y hasta hablando, y sale con los hippies de ahí de los 60, y vemos a un Papa Francisco en una discoteca bailando, y la voz de él, pero todo era inteligencia artificial. Así es. La imagen era Francisco, la voz era Francisco, pero realmente no era Francisco. Eso nos da inmediatamente la idea cómo es que va a funcionar. ¿Cómo es que va a funcionar? La famosa profecía de Apocalipsis 13. Por eso, muchísima atención lo que dijo Elon Musk la semana antepasada ante el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Elon Musk, hasta lo traduje todo lo que él dijo en inglés, inmediatamente lo traduje al español. Elon Musk dijo que debería de tener sumo cuidado con inteligencia artificial. Y termina con esta palabra. Elon Musk dijo: los demonios podrían tomar control y traernos una crisis sin precedentes en el futuro. Wow. No está equivocado lo que está diciendo Elon Musk. Es la profecía. Vamos en camino a la profecía Apocalipsis. Wow, no, está increíble todo eso que nos has platicado, Antonio. Yo creo que la gente que está escuchando, queremos escuchar más. Tenemos que terminar el programa por el día de hoy, pero estamos en un tiempo verdaderamente crítico, un tiempo emocionante. Creo que como personas que conocemos a Cristo debemos de no ignorar todas estas señales y vivir con nuestra expectativa de que Jesús viene pronto. A mí me gustaría que nos despidieras con algún pensamiento sobre la venida de Cristo en estos tiempos que estamos viviendo y que el pueblo evangélico, ahora sí, como decimos nosotros ahí en México, ¿verdad? Que se ponga las pilas, que ponga su atención, que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Jesús viene pronto. ¿Cuál es tu opinión en eso, doctor? Déjame despedirme con estas palabras de Lucas 21, 25 al 28. Lo voy a leer con algún tinte hebreo. En algún momento, o sea, las palabras un poco cambiadas. Dice así: aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán en ansiedad. En su momento vamos a hablar sobre eso, cómo se cumple a la perfección en la pandemia. Dice: y descontento al sonido del bramido del mar, y la gente se desmayará de miedo por la expectación de las cosas que estarán sorprendiendo a la tierra. Eso lo vimos en vivo y a todo color en la pandemia. En eso dice, porque por expectación sorprenderá a la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados. Otra traducción es: porque la potencia de los cielos. La palabra que utiliza ahí es espáforo. En otro futuro vamos a hablar sobre eso. Espáforo. La traducción en español de espáforo es atmósfera. Porque la atmósfera
será golpeada, herido. Esa es la palabra que utiliza el hebreo, así como una herida. Será golpeado el sistema atmosférico, es decir, cambio climático irreversible, que es el tema que estoy tocando todo este año en múltiples de universidades. Cambio climático profetizado por Jesús. Dice, será zarandeado. Y después de todo esto, dice, verán al Ben Hadán, al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con su tremendo Shekinah, es decir, su tremenda gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, párese. Eso es una palabra militar. Todo el militar entiende esa palabra, porque la traducción está diciendo, póngase firme. Cuando el comandante llega, el soldado tiene que pararse derecho, completamente, con su pecho así, derecho, directamente. Eso lo que quiere decir, y tú lo has visto, después de esta pandemia, las evidencias dicen que el 40% de los evangélicos no regresaron a sus iglesias. Así es. 40% no regresaron a sus iglesias. Quedaron multitudes, inclusive los que todavía han regresado a la iglesia, vienen jorobados, así, jorobados. Todavía no se levantan todavía. Esa es la palabra que está diciendo ahí. Dice, enderécese, póngase firme, póngase derecho. Es decir, este es el momento con lo que estamos viendo de ponerse. Estamos despidiendo un verano que rompió todos los récords. Todos los récords. Yo no sé dónde midieron ellos, pero dicen que en 70,000 años, a saber quién midió 70,000 años. Pero eso es lo que estoy hablando, las palabras de Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas. Son las palabras de él. Dijo, 70,000 años no habíamos visto algo parecido. Se rompieron todos los récords nunca antes vistos de calentamiento global en todo esto. Entonces, dije eso, cuando ustedes vean estas cosas, párense, levanten la cabeza firme y miren hacia arriba. ¿Y por qué hacia arriba? Porque vamos a estar envueltos en estos siguientes años en una locura política donde multitudes o varios líderes se presentarán como el Salvador, como el hombre que viene a salvar a la gran potencia del mundo. Porque no olvidemos que si Estados Unidos estornuda, al resto del mundo le da gripe. Toda la atención del mundo es Estados Unidos. Y todo el mundo está esperanzado, el hombre que va a salvar la gran potencia y que va a salvar el mundo. Jesús dijo, cuidado, que vuestra mirada esté arriba. Es decir, no es ningún hombre en este momento lo que estamos teniendo en la frontera, no solamente de Estados Unidos, también de Europa. Milladas de inmigrantes. Así es. ¿Cuál línea política lo puede solucionar? Ninguna. Ya nos dimos cuenta de lo que pasó en Italia. Ahorita, la primera ministra está a punto de ser destituida, y eso que es ultraderechista, que llegó al poder de los italianos diciendo que ella iba a solucionar el problema de los inmigrantes y que los iba a echar a todos. Pues en este momento se le fue de la mano. Así es. Entonces, nadie puede solucionar eso. Por eso Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse firmes, levanten vuestra cabeza, porque vuestra salvación, ese es mi mensaje para nuestra gente. Recuerden, nuestra salvación viene de lo alto. Amén. Nuestro Salvador viene de lo alto. Nuestra esperanza viene de lo alto. Esa es la advertencia de Jesús en estos tiempos finales. Increíble, doctor Bolaños. La verdad es que ha sido de mucha bendición, y yo quiero animar a la gente a que se conecte a tu canal, que compre tu libro, que lo lea, Israel al filo de la profecía, y espero que no sea la última vez que vamos a tenerte aquí con nosotros. Espero que sean muchas otras ocasiones, porque hay mucho más que platicar y estamos muy, muy agradecidos por ese tiempo que pasamos juntos. Así que esperamos que podamos compartir nuevamente aquí en Punto de Quiebra, y nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Luis, que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a ustedes y en este canal de Punto de Quiebra. Es un placer. Amén, amén. Pues amigos, ha sido un excelente tiempo que hemos pasado con el doctor Bolaños, y sabemos que pronto va a estar con nosotros nuevamente. Disfruta esta información, compártela con otras personas, porque Jesús viene pronto. Nos vemos en el próximo programa.